Bueno, pues nuevamente, gracias a Dios y a ustedes los que han perseverado. He visto que, ¿verdad?, ha bajado el número, pero eso es parte del proceso de la fe. Así que para hoy tenemos entonces, como ya decía Jerry, la resurrección y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos cosas maravillosas que ocurren en el momento de la resurrección y que normalmente nos quedamos con unas poquititas cosas. Así que yo quisiera compartir esto para que profundicemos aún más en nuestra fe. Pues recordarán que hablamos de que el Señor murió, ¿verdad? Ahí fue que nos quedamos en el último encuentro, pero nosotros decimos en el credo que fue muerto y sepultado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber en el día de hoy con respecto de su muerte y sepultura? Pues miren, dice Juan 19:41, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Si ustedes recuerdan del libro del Génesis, capítulo 2, allá, la segunda clase que dimos, recordarán que el segundo relato de la creación decía que Yahvé Dios plantó un huerto o un jardín al oriente y al hombre que había formado en otro lugar lo colocó ahí. Este nuevo hombre o la totalidad del hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, que lo había creado en otro lugar de una tierra buena como la Santísima Virgen María, fue colocado en este jardín. Y dice el mismo texto del Génesis, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros entendemos, según el relato del Génesis, que son dos árboles diferentes, pero ya viendo en el huerto de la crucifixión, en este jardín, nosotros vemos que este árbol realmente es uno solo, árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien porque no hay un bien mayor que nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento del mal porque no hay nada peor que le podamos haber hecho a la verdad que haberla hecho no pecador, él no es pecador, que haberlo hecho cargar con nuestras transgresiones. Y así entonces vemos que empiezan a cumplirse todas y cada una de las cosas que habíamos visto en el Antiguo Testamento y que durante su vida en la tierra el Señor iba anunciando poco a poco. Pues, ¿qué vemos nosotros? Un nuevo huerto, este nuevo jardín, que es donde ocurre la crucifixión. El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida está en el medio del jardín y, curiosamente, aunque estaba prohibido en el primer huerto el fruto, ahora esta prohibición es necesaria. Nosotros, en cierto modo, obligamos a la creación a vivir en el pecado. O sea, obligamos a la creación a pagar las consecuencias de haber comido el fruto prohibido. Y entonces ahora obligamos, todo esto entre comillas, a Dios a hacer uso de ese fruto prohibido en él. El que no conocía la muerte, la conoce, pero para salvarnos, y por lo tanto se hace necesario este fruto. Imagínense este fruto que cuando baja del árbol, cuando ya está maduro, cuando está jugoso, tan jugoso lo vemos que solamente hay que atravesarle con una lanza y brota sangre y agua. Estaba sumamente madurado este fruto tomado del árbol y luego entonces bajado y llevado bajo la tierra a la sepultura para sembrarlo, para que este nuevo y único fruto del nuevo árbol en el nuevo huerto empezara sembrado a dar muchas raíces, muchos árboles y empiezan entonces a crecer lo que nosotros llamamos la iglesia, el número de los cristianos. Esto es impresionante que se esté cumpliendo desde el Génesis en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto a que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo,
Este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, esto que dice de Isaías y de los Hechos, fue arrancado de la tierra de los vivos, eso es verdad, pero también se puede decir, mi carne descansará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. O como lo escuchamos en la liturgia, no permitirás a tu fiel conocer la corrupción. ¿Cómo entonces alguien que experimenta la muerte no experimenta la corrupción? Porque la corrupción por la muerte es fruto del pecado. Y la muerte es un enemigo, no es una condición puramente biológica, sino que es una condición espiritual. Y entonces la iglesia nos enseña que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él muere para vencer la muerte. Él no muere por otra cosa. Si muriera por otra cosa, entonces hubiera experimentado la corrupción. Esto es impresionante porque cualquiera creería que murió, ya hasta ahí quedó. Y cuando digo cualquiera, esto pensaban los discípulos. Los apóstoles tenían miedo, habían escuchado las profecías, no las entendían, pero como habían caminado con el Señor, esperaban. Sin embargo, los discípulos entendían que esto se había acabado, que ya no había nada más que hacer. Entonces, resucita el Señor. No hay ningún testigo de la resurrección. Voy a aclarar, para que no entren en crisis sin necesidad. Nadie vio a Jesucristo resucitando. Nadie. Porque Él fue sepultado y ocurrió en la madrugada del primer día de la semana, cuando todavía no habían salido las personas de sus hogares. Esto quiere decir que lo que ustedes y yo entonamos, entona el diácono en la noche del Sábado Santo, el pregón de Pascua, que dice que esta noche fue la única testigo de la resurrección, es la realidad. Nosotros no vemos a Cristo resucitando. Ahora, si vemos a Cristo resucitado, y por eso les pongo acá los testigos del resucitado. ¿Quiénes son los primeros testigos del resucitado? Las mujeres. Dice Marcos 16, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Esto ocurre entre 6 y 7 de la mañana aproximadamente. Y si ustedes se ponen a calcular las horas, desde las 3 de la tarde del viernes, todas las horas del sábado y las primeras horas del domingo, sorprende, esto la iglesia lo sabía, pero muchos hemos caído en el olvido con eso, sorprende que el Señor durara 40 horas. Este número, este 40, que tanto se repite en la Escritura. Sí, si 40 años en el desierto, si 40 días de penitencia, 40 días también en los infiernos, 40 días de silencio, 40 horas de silencio de la creación completa, en respeto a lo que está ocurriendo por el Señor y Salvador de la humanidad, y entonces viene la verdadera palabra de Dios. O sea, Dios, antes de decir el amén de todo lo que había dicho en su Hijo, que es la palabra, hace un momento breve de silencio. Eso es las 40 horas, y luego al resucitar, amén. Así es, así ocurre. Esto es lo que tiene que pasar. Y por eso nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, María Magdalena y las santas mujeres fueron las primeras en encontrar al resucitado. La Iglesia lo tiene claro. Hay muchas personas que atacan a la Iglesia, dicen que nuestro Señor Jesucristo realmente eligió varones para tenerlo en el ministerio porque era una época donde la mujer era muy menospreciada. Y les digo desde ahora
católico que piensa así, católico que se está alejando de la fe católica, porque está diciendo entonces que nuestro Señor Jesucristo no conocía el corazón del hombre, no es Dios, no puede hacer nuevas todas las cosas, sino que sencillamente se dejaba gobernar. Y sabemos que no es así. Sabemos que la realidad es que los primeros testigos del resucitado son las mujeres. Entonces, luego de esto, hay un pasaje muy hermoso que muchos de ustedes conocen, que es el pasaje de Emaús. De camino a Emaús, una ciudad relativamente cercana, pequeña, un pueblo pequeño, ocurre este acontecimiento de que habían dos discípulos que iban caminando hacia allá, y les leo aquí la diapositiva. Mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Curiosamente, miren lo que dice el mismo Evangelio en el versículo 30. Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, que es lo mismo que dice el Evangelio en la institución de la Eucaristía. Tomó luego pan y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio. Por eso es que nosotros sabemos que cuando el texto dice que lo conocieron al partir el pan, no era sencillamente repartiendo la comida, como dicen unos cuantos herejes ignorantes, sino que era hablando sobre la Eucaristía. Claro, nosotros como Iglesia Católica sabemos que sí, que es la Eucaristía, pero como en muchas ocasiones nos falta cierto grado de formación y normalmente nos dejamos influenciar por teología protestante, creemos que lo importante de ese acontecimiento es el compartir, es la solidaridad, es la mesa común. Y la mesa común no es cualquier cosa, es la Eucaristía. Y sabemos que esos dos discípulos no eran sacerdotes porque fue Cristo quien les dio la comunión. No fueron ellos que hicieron la fracción del pan, que si ustedes leen otros pasajes verán que son los apóstoles que hacen la fracción del pan, o sea que a los apóstoles sí se le dio la autoridad de la Santa Eucaristía desde la noche del Jueves Santo. Igual nosotros vemos que otros testigos del resucitado son los santos apóstoles. Dice Juan 20 que María Magdalena, después de ver al resucitado, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. En este pasaje nosotros vemos que corren los dos, Juan llega primero porque es más joven, pero no entra, y luego entra Pedro. Pedro ve y cree, y luego de eso entra Juan, porque Pedro vio, entonces él vio y creyó. Aquí se ve algo del primado de Pedro, de cómo Pedro es importante para dar testimonio de lo acontecido. Pero Juan era el amado, pero Juan era el que estaba viendo. Juan corrió más rápido. No, a Pedro se les dijo en un momento, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para cribarte. No te preocupes, tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. O sea, se le está diciendo a Pedro que debe dar una confirmación de la fe a sus hermanos, o sea, a los apóstoles. Es a Pedro que le toca. Y por eso Pedro es el primer testigo de los apóstoles, del resucitado. Por eso dice el catecismo en el mismo numeral 641, Jesús se apareció primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás. Era así que iba a ocurrir. El Señor se le iba a aparecer primero a Pedro, si no, no le hubiera dado el primado. Y esto que dice el catecismo realmente está fundamentado en la Sagrada Escritura, porque incluso hasta San Pablo, cuando está dando su testimonio de conversión, dice cómo se le apareció primero a Pedro, el Señor resucitado, luego a los 12, y luego a más de 500 hermanos, después de habérsele aparecido a Santiago. O sea que estas cosas son impresionantes sobre la resurrección. Y miren qué interesante que cuando el resucitado se le aparece a los 12, les otorga el poder de perdonar y de retener los pecados.
se le anuncia antes de la resurrección que ellos van a tener eso. Pero es en la resurrección que se le confirma eso cuando Él aparece en este espacio cerrado, sopla sobre ellos y le dice que a quienes le perdonan los pecados les quedan perdonados y a quienes le retengan les quedan retenidos. Esto es un oficio exclusivo de los apóstoles y aquellos a los que los apóstoles dejan, que son los obispos, y aquellos a los que los obispos instituyen para dejarse ayudar por ellos, los presbíteros. Por eso nadie más puede perdonar los pecados o retenerlos, sino un obispo o un presbítero, un cura, un sacerdote, ¿verdad? Un diácono no puede perdonar los pecados, un laico mucho menos. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura en un contexto que lamentablemente es protestante, de qué me está diciendo a mí, es un problema, porque es verdad que la palabra de Dios me dice cosas a mí, pero nunca fuera del contexto histórico al que se le escribe. Por lo tanto, el Señor dice, a quienes les perdonen los pecados, no es a mí que me lo dice, se lo está diciendo a los 12. Y a mí lo que me dice es que los 12 tienen esa función y por lo tanto la iglesia debe ser apostólica. Igual, este pasaje del segundo domingo de resurrección, que el Señor Jesucristo muestra su misericordia ante la duda de Santo Tomás, porque permite que Tomás vuelva a la comunidad para poder entonces introducir las manos en el costado y los dedos en las llagas de las manos. Según la tradición, Santo Tomás cambió tanto de actitud que fue el apóstol que más viajó evangelizando de los 12 y que además, esto es tradición, eso no se les ocurra preguntarme dónde en la Biblia dice eso. Recuerden que la Biblia no tiene esa función. Cuando digo tradición, clase 1 que dimos hace unas cuantas semanas, quiere decir transmisión oral. No crean que es invento. Pues según la tradición, Santo Tomás andaba con una cruz de madera que él se había hecho. Los crucifijos empezaron a aparecer un poquito más adelante en el tiempo. Pero Santo Tomás, según la tradición, se convirtió tanto que quería andar con eso porque entendió profundamente el sentido de la muerte del Señor y del resucitado. Y también es a los 12 a los que envía a Galilea para la restauración. ¿Ustedes recuerdan cuando en el Antiguo Testamento el reino de David se dividió en dos después de Salomón? Reino del norte y reino del sur, y que el reino del sur era Judá, de ahí los judíos, y que el reino del norte era Israel, y que luego el reino del norte fue el que peor se portó, con Samaria creando varios santuarios, etcétera, y que termina entonces esa parte del norte llamándose Galilea. Bueno, pues entre Judá e Israel, el sur y el norte, ¿cuál de los dos merece más la misericordia de Dios? El que más ha pecado. Por lo tanto, ¿a dónde va a enviar el Señor Jesucristo a los apóstoles después de él haber resucitado? Al norte, a Galilea. Y eso dice el Evangelio. Vayan a Galilea, que allá nos veremos. Eso lo dijo a través de María Magdalena. Y allá entonces fueron los apóstoles después de las visiones, las apariciones, y el Señor se le apareció, duró 40 días apareciendo en Galilea, y allá en el mar de Tiberíades es que ocurre, por ejemplo, el milagro de la pesca milagrosa, la pesca grande, profunda, y que el Señor dice, muchachos, traigan pescado. Esto sucede hacia el norte en Galilea, y a partir de Galilea es que empieza el Señor a restaurar todo lo que tenía que restaurar. Y hay algo muy curioso con el resucitado. Y es que el resucitado dice a San Pedro, en un momento, apacienta mis corderos. Yo sé que ustedes conocen este pasaje y sé que también ustedes dicen, claro, si 3 veces le negó, 3 veces le da la oportunidad de redimirlo. Sí, pero recuerden que esto sería la parte superficial, como hablábamos de las parábolas. Asimismo sería entender las palabras del Señor de manera muy superficial. ¿Qué dice? Ahí se los pongo.
Dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Primero, no me voy a detener ahí porque esto no es análisis bíblico, pero miren que el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? El verbo amar. Y San Pedro responde, te quiero. Hay diferencia. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Ya no más que estos, sino me amas. Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez él te quiero, a pesar de un me amas. Y entonces le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Miren que primero es corderos y luego ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Ya el Señor bajó el nivel ahí. Y entonces si el Señor baja el nivel, se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Parece ser que no estamos entendiendo al Señor. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué nos explica el catecismo de esto? Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús el buen pastor confirmó este encargo después de su resurrección, apacienta mis ovejas. Nosotros sabemos que Pedro es cabeza, no solo por Mateo 16, a ti te doy las llaves, no solo por Lucas 22, confirma a tus hermanos en la fe, sino también por este pasaje de Juan 21, apacienta mis corderos. Ahora, rápidamente, ¿qué quiere decir todo esto en un lenguaje cristiano entendible? Miren, una cosa es la oveja y otra cosa el cordero. El cordero es la ovejita, es la oveja pequeña. La oveja, que puede ser macho o hembra, ya es el adulto. Entonces, esto hay que entenderlo porque el lenguaje de ese pasaje no es cualquier cosa. Y también una cosa es apacentar, o sea, las ovejas pasen, eso es que van a comer pasto, y el pastor las lleva a apacentar, o sea, apacentar es darle comida. Y otra cosa es pastorear. Pastorear es encargarse de que las ovejas estén sanas, de que estén en un redil, de que el lobo no lo ataque, etc. No es lo mismo. Los verbos y las palabras en general que está usando ese pasaje no son las mismas. Y si nos vamos al griego, el original, dice en lo primero, tú sabes que te quiero, dice apacienta mis corderos. Pero cuando uno se va al griego dice bosqueta arniamu. La palabra bosque, que viene de boscó, lo que significa es apacentar, no pastorear. Y solamente se usa con San Pedro. Y por eso entonces pudiera ser apacienta mis corderos, que no es lo mismo que apacienta mis ovejas, sería alimenta a los más débiles en la fe que son míos, a los cristianos frágiles o confundidos, para que tú, Pedro, con la enseñanza infalible, les ayudes a madurar poco a poco en la fe. Y luego la segunda vez, en lugar de decir apacienta mis corderos, dice pastorea mis ovejas, el original. No dice bosque, sino poimaine. Y no dice arnía, que sería cordero, sino que dice próbata, que es oveja. O sea, está hablando de un cordero adulto que se llama oveja. ¿Qué está diciendo entonces el Señor? Las ovejas, el Señor dice, miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Él no dice que los manda como corderos en medio de lobos. Él es el cordero, porque Él es el Hijo, ¿verdad? Pero los apóstoles son ovejas. Y obviamente, ¿qué está diciendo? No es apacentar mis ovejas, sino pastorear mis ovejas. Quiere decir, Pedro, yo te pongo en la cabeza al Papa, ¿verdad? Pastorea a mis pastores, a los que se encargan de la iglesia en el mundo, sé tú el pastor universal o el pastor supremo de ellos, que eso es lo que hace el Papa. Y por tercera vez dice, hace una mezcla, porque dice bosque probata. O sea, apacienta, la primera línea,
Mis ovejas, la segunda línea, eso es lo que dice la tercera. Entonces significa otra cosa, es alimenta a mis pastores, que no es pastorearlo, sino enséñales, no que les dé seguimiento, enséñales tú, que tú y yo somos prácticamente lo mismo, porque yo te estoy dejando a ti, Pedro, como el encargado de mi rebaño. Tú y yo tenemos un mismo sentir, tú y yo tenemos un mismo parecer, tú y yo formamos una sola cabeza de este rebaño del que yo te pongo a cargo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús le dice esta triple oportunidad de redención a Pedro, no es solamente, ok, 3 veces me negaste, 3 veces te doy la oportunidad. No, sino que además le da encargos específicos de atender a los pequeños y atender a los pastores. Y de los pastores tiene 2 funciones. O sea que San Pedro tiene una función muy grande e importante en la iglesia que aparece ahí en el Evangelio según San Juan. Ahora, estas no son las únicas cosas que se van cumpliendo. Ustedes han leído este pasaje que es impresionante. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales, sus heridas, hemos sido curados. Tras arresto y juicio, fue arrebatado y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Recuerden que yo les dije que el sepulcro era de José de Arimatea, que era rico. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, por las fatigas de su alma verá la luz, se saciará. Por su conocimiento justificará a mi siervo, a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Eso es de Isaías 53. Eso es 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos viendo que hay cosas que solamente con el actuar del Señor se fueron cumpliendo enteramente y que se cumple realmente. Él lo dice. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y él dio cumplimiento a todo el Antiguo Testamento, a toda la ley y los profetas. Miren, por ejemplo, que él lo anunciaba. Él le decía a los 12, mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron para el Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burlas, insultado y escupido, y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Él lo dice, lo que los profetas escribieron se va a cumplir en mí, pero hay que saber entender los profetas, porque si todavía están esperando un Mesías de índole social, entonces ustedes están equivocados. Aprendan a leer el Antiguo Testamento y eso es lo que dice San Pablo. San Pablo en 2 Corintios 3 dice, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lea Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando te conviertes al Señor, se arranca el velo. Que muchos de ustedes en ocasiones preguntaban, ¿y cómo yo sé que todo lo del Nuevo Testamento se está cumpliendo en el Antiguo? Porque fue así preparado. Por eso la mejor manera para empezar por primera vez a entender la Biblia es empezar por los evangelios, porque hay que entender a Cristo para poder entender el Antiguo Testamento y entender el resto del Nuevo Testamento. Porque si no, no tiene sentido ni las guerras, ni el arca, ni Noé, ni Adán, nada de eso tiene sentido. Pero nosotros hemos visto, por ejemplo, en este curso, todo lo que esperaba o preparaba la venida del Señor, y ahora estamos viendo que el Señor vino, pero tiene que cumplir todo eso que estaba ocurriendo, porque el Antiguo Testamento tiene un velo hasta que tú por fin conoces a Cristo y ese velo se arranca, dice San Pablo. Por ejemplo, ¿cómo hemos de entender eso? El Evangelio según San Mateo dice que cuando el Señor Jesús muere, el velo del santuario se rasga en 2, de arriba abajo,
tiembla la tierra y las rocas se hienden. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El Evangelio según San Mateo está diciendo que hay santos difuntos. O sea, que hay dos tipos de difuntos. Los difuntos que no esperaban que viniera el Mesías y los difuntos que sí lo esperaban. Ustedes han visto en el arte que cuando está representado la resurrección del Señor o su descenso a los infiernos, Él está abriendo como una puerta o de la boca de un dragón, están saliendo Adán, Eva, Moisés, Abraham, David, porque estos son los que estaban esperando al Señor. O sea, que puede ser, esto es conjetura, pero si ahí dice, muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron, y sabemos que al rey David lo sepultaron allá, y David esperaba el Mesías porque era de la casa de David, David resucitó en ese momento. Esto impacta porque nosotros normalmente esperamos otro tipo de actitud. Los sepulcros se abren en el momento en que el Señor resucita porque solamente estaban esperando que se abriera el cielo para poder acceder al cielo porque esperaron en Cristo. Esto es lo que la iglesia llama o los teólogos llaman la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la iglesia del Antiguo Testamento? Todos los que esperaban en Cristo antes de que viniera Cristo. Y dice el catecismo, la palabra iglesia, del griego eclesia, ekalein, que significa llamar hacia afuera, significa convocación, una asamblea, una convocatoria. Designa asambleas del pueblo en general de carácter religioso, y miren lo que dice acá. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Está diciendo el catecismo, está enseñando la iglesia que tú te vas al griego en el Antiguo Testamento y descubres la palabra iglesia. ¿Pero en quiénes? En el pueblo santo. Por lo tanto, había una iglesia antes de que Cristo la pusiera en manos de los apóstoles. Y tú te das cuenta porque el Señor dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, ya iglesia estaba en Dios. Ya la iglesia existía en la voluntad de Dios. Y de hecho, los teólogos dicen, la iglesia existe desde la creación, porque iglesia es la reunión de personas convocadas por Dios para ser santos en su presencia. Y ahí vemos entonces que nosotros como iglesia católica nos damos el nombre de iglesia porque somos los herederos de esa promesa. Cuando en el Antiguo Testamento todo el mundo rechazaba ser santos, hubo un gran santo, no santo de la iglesia, sino el santo. La definición de santo, Cristo, no santo de santoral, sino de su santidad. La santidad misma se hizo hombre y por lo tanto lo que funda es santo porque Él es la cabeza de eso que Él funda y esa es la iglesia. Y por eso entonces Dios a través de la iglesia convoca, llama en asamblea a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Y algo curioso que nos dice el catecismo, el término Kyriake, que es griego, es del que se deriva la palabra church en inglés y Kirche en alemán, y significa la que pertenece al Señor. Entonces, todos estos hombres santos, personajes santos, cómo cumple el Señor Jesucristo las profecías, cómo se cumple la alianza que Dios tuvo con cada uno de ellos. Fácil. Miren, por ejemplo, la alianza con Adán se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesucristo por lo siguiente. El primer Adán, el antiguo Adán, era el primer hijo de Dios. O sea, el primero que Dios creó y que era tan cercano a él que hablaba con él directamente,
Ese fue el antiguo Adán. Pero el nuevo Adán es el hijo unigénito de Dios. Fuera de ese ya no hay más hijos de Dios. El antiguo Adán fue tentado por el demonio y cayó. El nuevo Adán fue tentado por el demonio, pero resistió. Recuerden las tentaciones en el desierto. El antiguo Adán desobedeció. El nuevo Adán obedeció hasta la muerte incluso. No obedeció una parte de su vida, obedeció toda su vida. El antiguo Adán trajo el pecado y la muerte a todos, y el nuevo Adán salvó a todos del pecado y de la muerte. Y el antiguo Adán, por último, nos perdió el paraíso, pero el nuevo Adán nos restauró el paraíso. Fíjense entonces que con razón el Señor Jesucristo es el nuevo Adán, porque todo lo que Adán, que fue llamado a ser bueno, hizo mal, el Señor Jesús entonces lo hizo bien en atención a Adán, no en atención a solo sí mismo. O sea, Adán fue hecho para lo bueno, pero hizo lo malo. Entonces tuvo que venir un descendiente de Adán para redimir lo que Adán había hecho malo, y ahora en Cristo Adán ha hecho lo bueno. Dice el catecismo en ese sentido: Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. Oigan qué belleza. ¿Podía nuestro Señor Jesucristo abrir el cielo y venir sin necesidad de encarnarse? Claro que sí. Pero si Cristo venía como el nuevo Adán, y el nuevo Adán fue formado de la tierra, el Hijo de Dios tenía que formarse un cuerpo, formarse de la tierra. Y por eso entonces el verbo se hace carne, decimos nosotros. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Y sigo leyendo: la humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia por gracia. Impresionante. Y claro, también hay una alianza con Noé, no solamente con Adán. La alianza que Dios había hecho con Noé se cumplió en Noé, en parte porque recuerden que Noé, además de que murió, hubo un momento que también se portó de manera inadecuada, aunque luego pide perdón al Señor. Entonces, en la alianza con Noé nosotros vemos que hay una creación, el diluvio como nueva creación y el bautismo como la verdadera nueva creación. En estos paralelos nosotros vemos, por ejemplo, que en el diluvio, tiempos de Noé, Dios manda 40 días de lluvia para preparar una nueva creación. En el bautismo, la iglesia tradicionalmente empieza la preparación al inicio de la Cuaresma. Por eso es que se realizan bautismos el Sábado Santo, porque los catecúmenos, o sea, los que se están preparando para su bautismo, así es que se llaman, duran los 40 días haciendo ayuno, penitencia, recibiendo catequesis, etcétera, para que el Sábado Santo entonces sean admitidos en el número de los bautizados. Estos son 40 días de penitencia que preparan para el bautismo, y los que ya hemos sido bautizados, recuerden que duramos la Cuaresma entera en preparación, ayuno, oración, para que la noche del Sábado Santo renovemos las promesas bautismales. Pues la creación empieza con nada excepto agua. Y el diluvio hace una nueva creación a partir del agua. Inunda a Dios todo, y lo único que se salva es lo que Dios quiere que se salve. Y en el bautismo, el hombre nuevo nace del agua. El Espíritu se movía sobre las aguas en la creación, pues fue el Espíritu de Dios que hizo subir las aguas del diluvio, y es el Espíritu de Dios que se nos da por el agua del bautismo. Y por último, Dios le dice a los primeros hombres que se multipliquen, que sean fructíferos. Pues en el diluvio ese es lo mismo que se le pide a Adán. Crezcan, multiplíquense. Y en el bautismo se nos dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Crezcan y multiplíquense. O sea que tenía el Señor que dejarse bautizar para que nosotros pudiéramos tener en el bautismo la creación primera, la creación con el diluvio, la nueva, verdadera y definitiva creación, que es
la del hombre sin pecado. ¿Qué se nos borra en el bautismo? El pecado. Por lo tanto, somos nuevas criaturas en Dios, y ya ni siquiera nuevas criaturas, sino hijos de Dios por adopción. Y Moisés. ¿Cómo entonces podemos decir que el Señor Jesucristo se convierte en el que plenifica la alianza de Dios con Moisés? Sencillo. Nosotros vemos que hay un antiguo Moisés y un nuevo Moisés. El antiguo Moisés es el que nace en tiempo de un faraón despiadado. El nuevo Moisés, Jesús, nace en tiempos del despiadado Herodes. Ustedes se acuerdan que Herodes no era fácil. El antiguo Moisés del Antiguo Testamento fue salvado del faraón cuando el faraón mandó a matar a los niños de los hebreos. Y entonces muy astutamente la mamá lo esconde y después lo pone en el río. Y el nuevo Moisés se salvó cuando Herodes mandó a matar a los niños también. Moisés tuvo que exiliarse en Madián porque estaba siendo perseguido por eso. ¿Y a dónde tuvo que exiliarse el niño Dios? En Egipto con sus padres por la misma persecución. Moisés pasó por las aguas del Mar Rojo. Nuestro Señor Jesucristo pasó por las aguas del Jordán en el bautismo. Moisés fue puesto a prueba en el desierto durante 40 días. Nuestro Señor Jesucristo también fue puesto a prueba, tentado durante 40 días. Moisés ayuna 40 días y 40 noches en el Sinaí, y el Señor Jesucristo también lo hace. La primera señal que hace Moisés cuando vuelve a rescatar al pueblo, ¿cuál es? Cambiar el agua del Nilo en sangre. ¿Cuál es el primer signo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando empieza su vida pública? Cambiar el agua en vino y luego en sangre, en la muerte en la institución de la Eucaristía y la muerte en cruz. El antiguo Moisés, desde un monte, fue que dio la ley al pueblo de Israel. Pues el Señor Jesucristo, ustedes se ponen a leer, y cuando Él empieza a decir el sermón del monte, Él da nueva ley. Bienaventurados, las bienaventuradas. Y después dice, en otro tiempo se les dijo, pero ahora yo les digo, la nueva ley. Fue arriba de un monte. Moisés proporcionó a Israel maná y agua en el desierto porque fue él que se lo pidió a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le da al nuevo pueblo la verdadera comida y bebida, el verdadero maná, el verdadero banquete. Y por último, Moisés guía a Israel fuera de la esclavitud de Egipto, y nuestro Señor Jesucristo guía a los hombres fuera de la esclavitud del pecado. O sea que también la alianza con Moisés se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que hay un nuevo éxodo y una nueva Pascua en el Señor Jesús. El catecismo dice, en la última cena el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. El Señor Jesús le estaba diciendo, aquí, en esta institución de la Eucaristía, aquí está ocurriendo la nueva Pascua. Y cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige al que viene. Y vemos entonces que hay un cordero. Para nosotros poder salir de Egipto, salir del pecado totalmente, tiene que un cordero ser sacrificado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues miren, el Cordero de Pascua debía ser sin mancha, según las leyes del Antiguo Testamento. ¿Y cómo fue concebido el Cordero de Dios? Sin mancha, sin pecado. ¿Cómo debía ser el Cordero de Pascua? Debían matarlo los sacerdotes al mediodía del día antes, o sea, de la preparación. ¿Cuándo fue matado o cómo fue matado el Cordero de Dios? Los sacerdotes, recuerden que estaba el Sanedrín, que fue el que entregó al Señor, al mediodía de la preparación, dice el Evangelio según San Juan. Al Cordero de Pascua no se le podía romper ningún hueso. Y al Señor Jesús tampoco le rompieron las piernas, a pesar de que a los otros dos ladrones sí se las rompieron, al Señor Jesús no le fracturaron ningún hueso. Una rama de hisopo había que cogerla en el Antiguo Testamento en la sangre y empezar a asperjarla. Pues al Señor Jesucristo dice que la esponja con vinagre fue en una rama de hisopo que se le puso para acercarlo donde él. Y por último, en el Antiguo Testamento, para el Cordero de Pascua, el sumo sacerdote usaba una túnica de lino fino para el sacrificio. ¿Y qué tenía el Señor?
una túnica de lino inconsútil, sin costura, para el sacrificio. O sea que se da enteramente el Cordero de Dios, el Cordero de Pascua, en el Cordero de Dios, e incluso lo supera. Y ya para terminar, la alianza que el Señor hizo con el rey David. Aquí les pongo con los hijos de David, porque el Señor Dios, recuerden que le promete a David una descendencia. O sea que es David y sus hijos, o sea, los que vienen de David. Y bueno, tenemos a Salomón como el primer descendiente de David. Bueno, pues de los descendientes de David, nosotros vemos que en el hijo de David, ten compasión de mí, se cumple. Los descendientes de David venían del linaje de David, obligatoriamente, no podía ser cualquiera que usurpara. Pues, ¿de dónde venía el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo? Del linaje de David, lo demuestran Mateo y lo demuestra Lucas. ¿De dónde venía? De los descendientes de David, perdón, tenían que ser ungidos por los sacerdotes, los levitas. ¿Y qué habíamos dicho que era Juan el Bautista, hijo de Zacarías, de la tribu de Leví? Tenía que ser levita. Y entonces en el bautismo le unge, entre comillas. Por eso el Señor dice, es necesario que sea así por ahora. Los descendientes de David, como Salomón, gobernaba el imperio, y el Señor Jesucristo es el Señor de todas las naciones. Le rindieron honores los extranjeros. Por ejemplo, Salomón lo visitó la reina del sur, la reina de Sabá. ¿Y quiénes visitaron al hijo de David cuando nació? Los reyes que eran de Oriente, eran extranjeros. Y por último, los descendientes de David construyeron el templo de Dios, y el Señor Jesucristo, el Hijo verdadero de David, reconstruyó el templo de su cuerpo, que tantas veces lo dijo: ven este templo, ustedes lo destruirán y yo en 3 días lo vuelvo a levantar. O sea que nosotros vemos que por la resurrección, toda la Sagrada Escritura, todas las profecías, toda la ley, se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que Él le dijo a los discípulos de Maús. Pero ustedes sí son necios, no sabían que eso tenía que pasar. Y por último, a los descendientes de David se le promete un reino sin fin. ¿Y en quién es que verdaderamente se cumple un reino que no tendrá fin, cuyo reino no tendrá fin? El Señor Jesucristo, el Hijo de David. Por eso concluyo con esta diapositiva. El Catecismo nos dice que la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y hasta del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión, según las Escrituras, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Así que para poder entender todo el Antiguo Testamento, solamente hay que conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos entonces a sus inquietudes. Bueno, ya hay varias, Omar. Sí. No esperaron el momento, empezaron a tirar desde antes. Pregunta aquí, ¿cómo, esta es Marta Peralta, cómo no podemos escrutar por nuestros medios la palabra o interpretar y no decir que me dice esta palabra a mí? ¿La lección divina es válida? Buena pregunta, Marta. Sí, la lección divina es válida y la iglesia, pues obviamente no solamente la considera válida, sino que hasta la recomienda, porque es la lectura orante de la palabra de Dios. Ahora, la lección divina no es leer y orar, sino que la lección divina bien hecha implica una preparación, o sea, que tú tengas la Biblia delante de ti, pero también comentarios de los padres de la iglesia, algún diccionario bíblico, etcétera, para profundizar, porque fíjense que solo con palabras diferentes en un solo texto hay un significado profundísimo. Y por eso la lección divina, para poder hacerla ahora mismo, es necesario que las personas hagan cursos de lección divina para que no vayan entonces a dejarse guiar por el mal espíritu. Pero claro que sí, no es solo lo que me dice a mí, sino a mí como iglesia, a mí como parte de la iglesia. No a mí que tengo una molestia con alguien específico, voy a buscar en la palabra de Dios cómo acusarlo. No, la palabra de Dios no funciona así. Bien, Omar. Dice Yanil Santana. Sí, bueno, pero no, Yanil no, para que me vamos.
¿Qué pasó? Dice Enércida Mena. ¿Qué pasó con el antiguo Adán, con la muerte de Jesucristo? El antiguo Adán fue llevado hacia el cielo, o sea, fue resucitado y llevado hacia el cielo. Hasta antes del Concilio Vaticano II, el calendario, el santoral, el calendario de los santos, incluía a San Adán y a Santa Eva. Pero luego de la reforma del nuevo calendario romano hacia los años 70, la iglesia decidió sacarlo para evitar confusiones, porque la gente lo que ve de Adán fue que pecó y punto, no que vivió en gracia. Entonces, lo que sí cree la iglesia es que todos los que esperaron en Dios fueron entonces llevados con él hacia el cielo. Ya, dice aquí, a ver, Vilma Molina, Cristo Jesús, ¿es descendiente de David por vía de la Virgen María o por José? Bueno, según lo que nos dicen los textos, fue San José que terminó siendo el que lo llevó a la ciudad de Belén. O sea que fue por San José. De la Santísima Virgen María, lo que pudiéramos intuir es que como su prima era esposa de un sacerdote, es probable que María también tuviera alguna ascendencia sacerdotal. Pero no, de eso no se sabe nada. Eso sí son conjeturas. Bien. Julio Peña pregunta, según la tradición, en la resurrección de Jesús, ¿se le apareció primero a su madre? Cuando dice resucitaron los santos, los difuntos, pero en alma, pues son dos preguntas. La primera es, según la tradición, en la resurrección de Jesús, si se le apareció primero a su madre. Vamos con esa pregunta. Sí, sí, hay, o sea, no la tradición, la sagrada tradición, pero sí hay tradiciones que dicen que como ella no conoció pecado y su corazón estaba tan vinculado al de su hijo, y miren qué dice, mira qué belleza, Julio. A ella se le dice cuando presentó al niño en el templo, y a ti una espada te traspasará el corazón o el alma. Sin embargo, en la muerte de Cristo no fue a ella que traspasaron, fue a él, pero tan íntimamente unidos que lo que le pasaba a él, pues ella lo experimentaba. Pues entonces las tradiciones dicen que muy probablemente la primera en saber que él resucitó fue ella, la Santísima Virgen, porque él se lo dio a conocer y ella entonces empezó a participar del gozo de la resurrección antes que todos los apóstoles. Dice Julio, la segunda pregunta, cuando dice resucitaron los santos difuntos, pero en alma, pues todos deben esperar el juicio final. Exacto, sí. Se manifestaron, pero obviamente todo el mundo tiene que esperar el juicio final para resucitar en la carne y así entonces ser llevados al cielo definitivamente. Diomaris Romero, ¿por qué la muerte es una condición espiritual? Diomaris, la muerte de la que nosotros normalmente hablamos y de la que Cristo nos salva no es de la muerte biológica. Fíjate que como quiera, todos tenemos que morir biológicamente. De lo que nos habla es de la muerte espiritual, en cuanto a que el alma y luego alma y cuerpo pueden ir eternamente al infierno. Eso es lo que se llama muerte espiritual. Y por eso es que nosotros hablamos, por ejemplo, de pecado mortal. Es mortal no porque te da un infarto y te mueres, sino porque si mueres biológicamente en esa condición, vas al infierno, a la muerte eterna. Y esa fue la muerte que Cristo venció. La biológica tenemos que evitarla luego de la resurrección por Cristo, ¿verdad? Pero realmente lo importante es la muerte espiritual, evitarla, porque la vida eterna es lo mismo que pasa con la vida. Una cosa es la vida biológica y otra la vida espiritual o la vida eterna. La vida eterna es el banquete eterno. Bien, tenemos aquí a Marisela Melo, que dice, escuché hace poco que los discípulos de Maús iban por ese camino porque desesperanzados ya dejaron de creer o seguir a ese Cristo. Que si puede explicar eso un poco, por favor. Los discípulos de Maús iban desesperanzados y dejaron de creer. Sí, no hay ni siquiera que escucharlo en prédica, lo dice el texto, que ellos andaban ya, como quien dice, resignados
porque ellos le dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a venir y ya ves. O sea, ellos se sentían un poco decepcionados y por eso el camino de Maús es sinónimo del camino de la vida del cristiano. Nosotros podemos decepcionarnos de las cosas que nos pasan en la vida, pero al final tenemos que acudir a la Eucaristía para entender lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y ahí entonces veremos que como la Eucaristía se parte y se da, así nuestra vida tiene que ser partida y entregada a los demás para que tenga sentido. Bien. Tenemos una pregunta de Margarita Marte. ¿Los infiernos a donde Jesús descendió es el mismo infierno que comencemos hoy? Y si solo fue a los que murieron en tiempo de Noé que fue a predicarle. Interesante pregunta. Nuestro credo dice, descendió a los infiernos. Los infiernos no es lo mismo que el infierno. Los infiernos es, en griego, el Hades y en hebreo el Sheol. ¿Qué es eso? Era el lugar a donde iban todas las almas porque el cielo estaba cerrado. Entonces, nadie podía acceder al cielo. ¿A dónde iba? Esos son los infiernos y allá es donde Cristo desciende y rescata las almas que tiene que rescatar. El infierno es la autoexclusión de la bienaventuranza eterna. Y si es así, entonces Cristo no viaja al infierno, porque Él, siendo Dios, no se puede autoexcluir de sí mismo. Eso es una diferencia fundamental. En el catecismo lo explica mejor que lo que yo lo he explicado ahora. Omar, por ejemplo, cuando hablas de los cielos en el credo. Ya ahí es otra cosa, porque los cielos y el cielo sí es lo mismo. En la Biblia entera se utiliza indistintamente. El Señor dice, el reino de los cielos, o dice, el cielo es, pero no así de los infiernos. En la Sagrada Escritura, los infiernos es Hades o Sheol, y el infierno ya nos lo enseña la teología cristiana, que es a donde van a ir los que no han querido estar con Dios. Pregunta Miriam Moreta que si Jesús resucitó con otros rostros porque no lo reconocían a los que se le aparecía. Muy bonita pregunta, Miriam. Lo que pasa es que el cuerpo del resucitado cambia de aspecto según la voluntad. Cristo cambiaba de aspecto porque Él quería cambiar de aspecto según lo que Él entendía que debía hacer. Y por eso también la Santísima Virgen María cambia de aspecto cuando aparece en diferentes culturas, porque ella ya está participando de esa gloria celeste. Eso sabemos que va a pasar con nosotros. Cuando resucitemos, podríamos cambiar de aspecto, pero no por cambiar, sino porque ya el cuerpo no es algo que nos amarra a nosotros, sino que podemos controlar nosotros a nuestro cuerpo para darle mayor gloria a Dios. Dice Miguel Alexander, ¿cómo se cuentan los 3 días que dice la escritura de viernes a domingo? Sí, de viernes a domingo. Yo siempre digo, decimos al tercer día resucitó, pero no decimos que a los 3 días resucitó. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vayan a buscar días de 24 horas en eso, sino que muere a las 3 de la tarde del viernes. El viernes se acaba cuando se pone el sol. O sea que eso sería el primer día. No 24 horas, sino el día. El concepto de día, no de horas. El sábado completo y luego la madrugada del domingo, que ya corresponde al domingo, es eso. No vayan a buscar días de 24 horas porque se van a volver locos, sino el día, el movimiento, el concepto de algo que vivimos de un momento a otro hasta que volvemos a dormir. Tengo 2 preguntas sobre la Virgen. Una de Wanda y la otra es de Betania. Ajá. Betania quiere que le aclaren si tuvo más hijos y Wanda quiere saber un poco de lo que fue concebida sin pecado la Virgen María. Ok. Bueno, la Santísima Virgen María no tuvo más hijos según la carne, los tuvo espiritual. Por ejemplo, en la cruz le tuvo a Juan. Eso está así. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Ahí empezaron los hijos espirituales de la Santísima Virgen María. Y bueno, al día de hoy, pues, no digo que soy el último, pero probablemente uno de los últimos por impío. Pero
ella no tuvo más hijos según la carne porque Dios no la mancilló. O sea, así como el Hijo de Dios entra en el vientre sin hacerle daño, así sale sin hacerle daño. Y lo que a Dios le agradó de ella era eso, la humildad, la virginidad, etcétera. San José se le dio como custodio de la Virgen. Ustedes y yo lo rezamos. Custodio de la Virgen. Y no dice que se casaron en matrimonio, sino se desposaron. O sea, se le otorgó la tutela a San José de cuidar a María, y María entonces ya estaba preservada de unirse con otros hombres. Pero la Biblia dice que los hermanos de Jesús, que los hijos de, etcétera, cuando ustedes lo leen completo, los 4 evangelios, verán que quienes se llaman, por ejemplo, los hijos, los hermanos del Señor, Santiago y Juan, más adelante, o en otro evangelio dice, que es hijo de los Zebedeos y que su mamá no es la Virgen María. Lo que pasa es que el nombre de María era bien común, hasta tal punto que tenemos María Magdalena. Nosotros vemos María la de Cleofás, y así, por ejemplo, María la hermana de Moisés. Nosotros vemos muchos nombres similares, igual que ahora, aquí en nuestro país. O sea que no tuvo más hijos en la carne, espiritualmente sí. Y que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado, eso está en la Sagrada Escritura preparado desde siempre. Como el Hijo de Dios iba a tomar carne de ella, el Hijo de Dios no podía tener pecado. Entonces la Virgen María fue preservada de la mancha del pecado en el momento de su concepción. No fue que ella, como no tiene pecado, es Dios. No, ella es criatura y fue salvada por Cristo, pero antes que a nosotros. O sea, a nosotros se nos salva después de la muerte o con el bautismo. A ella se le salva en el momento de su concepción. El ejemplo que suelo dar es cuando uno va caminando y hay un hoyo y cae en el hoyo, el que viene a salvarte es el Salvador. Pero también alguien puede salvarte de caer en ese hoyo y es también el Salvador. Antes de que tú caigas te dice, detente, te vas a caer. Y uno dice, me salvaste. En ambas situaciones es el Salvador. Lo único que el que no cae, eso ocurrió solo con la Virgen María, el que no cae no tiene las heridas del pecado, sino que se mantiene intacta de toda mancha de pecado en atención a los méritos de Jesucristo. Bueno, Omar, ya para terminar, Yeli Ureña dice que no entendió muy bien el por qué se dice los infiernos, que si es que son varios. No. Ok. El infierno es el concepto cristiano que nos reveló el Señor Jesús de que allá a ese lugar van los que niegan a Dios. Pero los infiernos, es un concepto, no es que son muchos infiernos, es un concepto. Así como se dice los cielos, y no son muchos cielos, sino uno solo. Los infiernos, lo que quiere decir es el Hades, a donde antes de que Cristo viniera, iban todas las almas de los buenos y de los malos, porque el cielo estaba cerrado. Y entonces, ¿a dónde iban? A este lugar, a donde las almas ocupaban esperando la venida del Señor. Cuando el Señor muere y resucita, las almas de los infiernos que estaban esperando a Cristo son redimidas con Él, y cuando Él resucita, pues resucitan con Él. El infierno ya es destino final, es después. O sea, al que se portó mal, cuando resucita en cuerpo y alma, lo mandan para el infierno. El que se portó bien, cuando resucita en cuerpo y alma, irá para el cielo. Mira, Omar, mira, preguntaron algo y fue la primera pregunta. Si una persona va a morir y necesita confesarse y no hay sacerdote, ¿qué se hace? ¿qué se hace? Bueno, lo que la Yanira iglesia... Hernández. Ok. Lo que la iglesia dice, eso está en el catecismo, que hay que hacer un acto de contrición perfecto. ¿Qué es eso? Por amor a Dios, pedir perdón de corazón, con dolor del alma, con asco del pecado cometido,
porque no hay sacerdote cerca, pero por haberlo hecho por amor, ya empieza el perdón del pecado. Si llega el sacerdote, pues hay que confesarlo, pero si no llega, nunca llegó, no dio oportunidad, ya empezó su proceso del perdón, porque el perdón es algo que Dios lo otorga especialmente por la confesión, pero no exclusivamente por la confesión. La confesión es para los pecados mortales, pero yo puedo pedir perdón por los pecados veniales y no tener que confesarlo, y Dios me da ese perdón. Por eso es que hay que hacer siempre un acto de contrición, y les recomiendo el rezo de la liturgia de las horas. En las completas, uno siempre hace un examen de conciencia para pedir perdón a Dios todas las noches. Bueno, ya una pregunta mía, hay dos preguntas nuevas. Cuando uno llega a misa un poco tarde y ya ha pasado el acto de contrición, ¿debería uno hacerlo al momento de entrar si ve que ya pasó? Sí, claro, uno puede hacerlo. El llegar tarde a misa, si es de precepto la misa, lo que hace es que tú no cumpliste el precepto. Pero si la misa no es de precepto, o sea, Se día de frizó un poco. semana, etcétera, pues no hay problema. Uno puede pedir perdón en su corazón aunque haya llegado tarde. ¿Me escucharon? No. No, vuelve y repite. Que si la misa no es de precepto, entonces se puede hacer, no hay problema. Se llega a la misa, aunque haya llegado tarde, pides perdón en tu corazón y luego sigue con la misa. Pero si la misa es de Porque yo digo precepto, que peor es no hacerlo, ¿no? exacto, peor es no hacerlo. Claro. Ok. Dice Giovanna, ya la última, porque si no llevamos. Sí. Entonces, el Hades estaban todas las que habían muerto. Preguntaron algo del séptimo cielo, ¿no? A ver, ¿por qué se habla de un séptimo cielo si es un solo cielo? Eso es Yolaine. Bueno, yo puedo hacer una pregunta para que entiendan. ¿Por qué se habla de apartamentos si es un solo edificio de apartamentos? O sea, que haya un séptimo cielo no quiere decir que son 7 cielos, sino grados. Ahora, la teología cristiana no nos habla de primer cielo, segundo cielo, tercero, cuarto. No nos habla de eso. El Señor Jesús en ningún momento nos habló de eso, sino que habla del cielo o los cielos. Ahora, sí es verdad que la teología judía habla de un tercer cielo. Por ejemplo, la Sagrada Escritura dice que San Pablo dice, yo conocí a uno que fue arrebatado al tercer cielo, etcétera. Eso sí es verdad, pero no es teología cristiana. Entonces, ¿qué sería primero hasta el séptimo cielo? Probablemente el grado de cercanía que tendremos con Dios. No se lo imaginen como un anfiteatro, no, ni como un estadio olímpico, sino imagínenselo una cercanía del ser. ¿Qué tanto va a arder nuestro corazón delante de la presencia de Dios? Recuerden que el Señor Jesús promete que algunos darán frutos el 100, otros el 60 y otros el 30. Quiere decir que no todo el mundo va a estar cerca de Dios igual, sino que hay algunos que van a gozar más cercamente de Dios porque dieron toda su vida para el servicio del reino. Amén. Bueno, Omar, la verdad que te agradecemos este tiempo valioso de responder tantas dudas y interrogantes y a veces aclarar sobre una que ya respondiste, porque yo sé que siempre el interés es ese, de que no se queden dudas y salgan todo bien fortalecido en el conocimiento. Así que muchas gracias, Omar, en nombre del movimiento de Cursillo, de la Escuela de Formación San Pablo y de todos los que aquí están participando, que siempre se sienten muy agradecidos. Te pido, por favor, que hagas una oración final para despedir esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas Amén. que nos permites conocer. Y te damos gracias porque tú nos has llamado a pertenecer a la Santa Madre Iglesia Católica. Llénanos de humildad para poder entender estas cosas y que no nos creamos autosuficientes, sino que nuestro corazón esté siempre dispuesto a ir a la fuente, que es el Señor Jesús por medio de los santos apóstoles. Pero también llénanos de coraje, Señor, para que podamos dar testimonio a tiempo y a destiempo y dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos lo pida.
que de manera especial hoy cualquier sacrificio que hayamos hecho sea agradable para una de las almas del purgatorio que más necesiten de tu misericordia. Y a ti, Santísima Virgen, te pedimos que intercedas para que esa alma o esas almas salgan, según tu intercesión, tú tendiéndole la mano y lleguen a tu inmaculado corazón, y así nosotros también podamos ser contados algún día entre el número de los salvados. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.